Vamos a dar comienzo al ETIP de hoy sobre SolidWorks Plastics. Recordaros antes de empezar que nos podéis seguir a través de los canales habituales, nuestras redes sociales, en ThemeWorks SolidWorks en Facebook, ThemeWorks TV en YouTube. Recordad también que este tip será grabado y lo colgaremos en nuestro canal de YouTube para que lo podáis consultar en otra ocasión. Y también os podéis seguir en las redes de LinkedIn y Twitter. Bien, hemos dividido la agenda de hoy en, haremos una pequeña introducción en la que os comentaremos para quién tiene utilidad SolidWorks Plastics, cuáles son los principales beneficios y cómo está estructurado el software en función de las diferentes necesidades que pueda cada uno de vosotros tener. Y luego pasaremos a enseñaros una demostración práctica. En el ETIP de hoy nos vamos a centrar en uno de los apartados de las diferentes soluciones integradas que propone SolidWorks para dar respuesta a la cadena de valor en cuanto al desarrollo de producto. Como sabéis, SolidWorks tiene herramientas orientadas al diseño mecánico, también al diseño eléctrico, a la gestión integral de la información, a la creación de la documentación técnica de producto y hoy concretamente hablaremos de uno de los apartados de la validación, que es la simulación de inyección de plástico. Bien, en primer lugar, ¿para quién es útil la simulación de inyección de plástico? Bueno, pues por una parte tenemos a los diseñadores de producto, aquellas empresas que integran productos con componentes de plástico, aquellos componentes de plástico que se fabriquen por inyección, no por otro tipo de procedimientos, sino específicamente inyección de plástico. Y estas empresas pueden estar ubicadas o enmarcadas en diferentes sectores, desde el producto de consumo, la maquinaria o equipos industriales, el sector automoción, aeroespacial, en el sector de la construcción, en el sector energético, etcétera. De hecho, la gran mayoría de productos que nos rodean contienen de una forma o de otra muchos elementos que son de plástico. Y la simulación de inyección ayuda a los diseñadores a poder prever, como veremos después, pues posibles dificultades y a optimizar sus productos desde las etapas iniciales de desarrollo. Por supuesto, también es útil para los moldistas, que tienen que dimensionar y diseñar un molde específicamente para cada una de las necesidades que su producto requiera. Y también para los inyectadores, cuando ya el molde está hecho pero hay que empezar a producir, pues hay una serie de etapas en el proceso de inyección para las cuales la simulación de inyección de plástico puede ser de mucha utilidad. ¿Cuáles son estos beneficios? ¿Cuáles son los principales beneficios para cada uno de los entornos que hemos visto antes? Bien, para los diseñadores de producto y también para moldistas hay un primer aspecto que es muy importante, que es la detección temprana de los errores o de los problemas que nos vamos a encontrar en la fase de producción. Nos va a facilitar la realización de un buen diseño, y un buen diseño no solo pensando en el funcionamiento y en la estética del producto en sí, sino también pensando en la fabricación que ese producto va a tener. Nos va a permitir contener o reducir costes que pueden ser innecesarios durante la fabricación del molde, y también que pueden ser innecesarios en la propia etapa de producción de esos componentes. También nos va a ayudar a reducir y sobre todo a no incurrir en posibles riesgos de dilataciones en los plazos de salida al mercado. Y por último, nos va a permitir introducir materiales alternativos en los que quizá no hemos tenido experiencia en el pasado y que podemos probar qué ocurre si los introducimos. En el caso de los inyectadores, los beneficios son un poco diferentes, puesto que toda la etapa de diseño ya ha sido previamente realizada. Pero aquí, en este caso, nos encontramos que a los inyectadores les facilita el conocimiento de aquellas causas que originan posibles problemas en la producción de las piezas, sobre todo en las fases iniciales de ajustes en la inyección. También va a permitir a los inyectadores una mejor comunicación con el cliente, poder explicar por qué es necesario hacer cambios o poder sugerir posibles modificaciones. Va a permitir reducir el tiempo y reducir los costes en los ajustes iniciales de los parámetros de inyección. Y por último, optimiza los costes en la propia etapa de producción de inyección de las piezas. En esta gráfica lo que queremos representar es la diferencia que hay entre el coste del cambio en frente al impacto del cambio. En las etapas iniciales podemos hacer
gran cantidad de modificaciones sin incurrir en costes, mientras que las etapas próximas a la producción o en la propia producción, una pequeña modificación, un pequeño cambio, tiene un alto impacto en el coste de ese componente. SolidWorks ha estructurado para cada tipo de necesidad, digamos, un tipo de licencia. Existen 3 tipos de licencia de SolidWorks Plastics que responden a diferentes necesidades. Tenemos por una parte SolidWorks Plastics Standard, que lo que nos permite fundamentalmente es evaluar la etapa de llenado de la pieza, en la que pues podamos a poder ver, por ejemplo, si tenemos dificultades para llenar la pieza, con lo cual pues vamos a poder probar con alternativas en cuanto a diferentes ubicaciones de puntos de inyección, diferente número de puntos de inyección, diferentes grosores de pieza, etcétera. Vamos a poder determinar dónde están las zonas de unión, sobre todo en piezas que requieren pues que en determinadas áreas no se vean imperfecciones en la pieza. También vamos a poder contemplar el cálculo de los rechupes, justamente por lo mismo, ¿no? Porque hay piezas que estéticamente no nos interesa que en algunas zonas pues se vea que tenemos una zona con rechupes. Igual ocurre con los atrapamientos de aire, y el sistema nos va a permitir simular múltiples puntos de inyección, incluso nos va a proponer cuáles son las zonas en las que es más adecuado de cara a facilitar el llenado de la pieza ubicar esos puntos de inyección. Esta sería la licencia, digamos, más básica para cubrir las principales necesidades, las necesidades, digamos, más primarias de un diseñador de pieza de inyección de plástico. Pasaríamos a un segundo nivel, que es SolidWorks Plastics Professional, que aquí incorpora una serie de funcionalidades o una serie de simulaciones de inyección un poco más avanzadas, como es, por ejemplo, la inyección asistida por gas. Nos va a permitir el análisis de simulación de inyección no únicamente de una cavidad, sino con múltiples cavidades, incluso con cavidades que tengan, digamos, geometrías diferentes, con lo cual nos va a ayudar a hacer un balanceo de canales, procesos de coinyección, inyección con cámara caliente, y ya no únicamente en una etapa de simulación del propio llenado, sino que va a tener en cuenta pues la contracción de la pieza con los tiempos de enfriamiento, y también nos va a permitir simular piezas que tengan fibra larga. Y por último, el último nivel incorpora el proceso, digamos, que tiene que ver con la refrigeración, con la compactación de la pieza, con lo cual, además de poder incluir todos los cálculos referentes al circuito de refrigeración que tenga el molde, nos va a dar la forma deformada de nuestra pieza una vez inyectada y enfriada y compactada. Bien, vamos a pasar ahora a la demostración práctica. Os dejaré con mi compañero Juanjo, que os enseñará pues, estas diferentes herramientas en casos prácticos que os hemos preparado. Muchas gracias. Buenos días a todos. Aquí, como podéis ver, tenemos una pieza en la cual disponemos de una parte sólida, que sería esta, ¿vale? Que sería, digamos, la parte correspondiente a la pieza de inyección de plástico, ¿vale? Con su canal de inyección. Y luego, por otro lado, disponemos de un inserto. En este caso va a ser un inserto que consideraremos metálico, con lo cual pues veremos algunas de las capacidades pues que me permite SolidWorks Plastics Premium. Bien, lo primero que tenemos que hacer, como veis, SolidWorks Plastics está totalmente integrado en el entorno de diseño de SolidWorks. Es un menú adicional, una pestaña adicional, como veis, tanto a nivel de barra de herramientas, con lo cual el aprender, digamos, la funcionalidad es básicamente lo exclusivo de la herramienta de análisis. No tengo que aprender absolutamente nada de modelado, porque por detrás el modelador es el propio SolidWorks. Cualquier modificación que yo haga al modelo, automáticamente solo tengo que recalcular los estudios que hemos realizado, remallar y recalcular, para actualizar todos los resultados que necesitemos o precisemos. Bien,
En este caso vamos a realizar un mallado sólido. Lo primero que tenemos que hacer es discretizar nuestro modelo. En este caso no vamos a tener en cuenta para este modelo el circuito de refrigeración y por lo tanto tampoco nos es necesario la parte del diseño o definir cuál es el volumen del molde, ¿vale? Puesto que eso lo veremos con otro ejemplo posteriormente. Como veis, no es necesario. Yo puedo continuar hacia adelante. Vamos a definir las diferentes sólidos que tenemos o que os he mostrado anteriormente, identificarlos correctamente. En este caso el que tengo seleccionado en color azul corresponde con la pieza de plástico, con lo cual va a ser la cavidad, y en cambio este otro lo que me interesa es que sea un inserto, considerarlo como un inserto, que posteriormente ya definiremos su material. Vamos a mallar nuestra cavidad, ¿de acuerdo? Incluso podemos definir controles de mallado particulares en determinadas caras del modelo, para que veáis, digamos, que me permite, digamos, definir o controlar exactamente cosas más avanzadas del mallado. Puede ser un mallado, en este caso, redefinido localmente, pero podríamos hacer que la redefinición del mallado fuera totalmente automática. El sistema lo que está es discretizando. Ahora tiene que esperar unos segundos en calcular, digamos, la malla superficial. Aquí tenemos la discretización superficial que ha hecho del modelo. Continuamos hacia adelante. Nos da un pequeño resumen de cuál es la calidad de la malla que hemos generado. Si fuera necesario, disponemos de herramientas para modificar la topología, la malla, la precisión, visualizar cuál es la calidad, etcétera, etcétera. Y ahora lo que tenemos que hacer es, una vez hemos creado esa malla superficial, tenemos que convertirla en una malla sólida. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es transformar esta malla en una malla tetraédrica o híbrida. Podemos visualizar aquí. El tipo de malla sólida que hemos empleado es una malla sólida híbrida, en la cual pues define un par de capas tetraédricas en la superficie, en ambas superficies, y luego internamente usa tetraedros, ¿vale? Por eso se trata de una malla híbrida. Una vez tenemos definida la malla, podemos continuar estableciendo las condiciones que van a regir el análisis que queremos realizar. Una vez tenemos la malla, ahora es cuestión de ir definiendo los diferentes apartados que están establecidos aquí en el árbol. Por ejemplo, pues podemos empezar definiendo cuál es el material de plástico que vamos a inyectar. Aquí tenemos pues una librería de materiales del orden de unos 4000 grados distintos, ¿vale? En este caso pues vamos a utilizar una poliamida 6 Ultramid de BAFS, Ultramid B3EG6, por ejemplo. Aquí tenemos pues las diferentes características relacionadas con este material: viscosidad, PVT, calor específico, conductividad térmica, módulo elástico, incluso, digamos, parámetros del polímero en cuanto pues cuál es la temperatura adecuada de la mezcla para inyectar, la temperatura máxima, la mínima, la temperatura aconsejada del molde, etcétera, etcétera. Esta librería también es totalmente personalizable, con lo cual si yo tengo un material especial que he desarrollado, puedo enviar a analizar todas estas características y podría, digamos, crear un nuevo material en base a los resultados que me envíe del laboratorio, o incluso pues ajustar alguno de ellos, copiarlo y duplicarlo y ajustarlo según, digamos, mi propia experiencia, pues para adaptarlo más al tipo de material que nosotros estamos empleando. En este caso, material del molde, como no lo hemos definido, no es necesario, pero sí que el inserto podemos definir
definir su material. Podemos, digamos, estar hablando de un inserto metálico, como es el caso, o un sobremoldeo sobre otro material plástico. ¿Vale? En este caso, pues vamos a emplear un material metálico que va a ser un acero 420. Vamos a definir parámetros de proceso. Vamos a establecer cuáles son los parámetros del proceso de llenado. ¿Vale? Aquí disponemos de ciertos parámetros que influyen. Algunos vienen ya definidos por una vez seleccionado el material, y otros yo puedo, digamos, establecerlos. En este caso, el tiempo de llenado, el sistema, digamos, hace una estimación en base al volumen de la pieza y el material que estaba utilizando, pero todo y con eso yo podría, digamos, modificarlo y establecer, digamos, el tiempo que yo estimaría o que me interesaría que tuviera, digamos, el proceso. Podemos definir, por ejemplo, en este caso, la dirección de la gravedad, que quiero que vaya en la dirección de las X positivas, con lo cual mi pieza en el molde va a estar colocado de esta forma. Podemos definir perfiles de inyección, ¿vale? Cuánto quiero que sea, digamos, el flujo de entrada en función del tiempo, ¿vale? También podemos controlar, en este caso, pues que nuestro material incluya una cierta carga de fibra. Podemos establecer, aquí hemos establecido una temperatura inicial del molde o constante del molde de 90 grados, pero incluso también podríamos definir un determinado perfil para definir cuál es la temperatura de dicho molde. En este caso vamos a utilizar una temperatura constante. En cuanto al proceso de compactación, pues aquí pues también disponemos de ciertos parámetros que podemos modificar, como por ejemplo pues sería el tiempo de mantenimiento de la presión. En este caso pues podrían ser del orden de 8 segundos, y cuál es el tiempo, digamos, de refrigeración pura, ¿de acuerdo? Solamente, digamos, vamos a refrigerar durante estos 22 segundos. Todos estos tiempos podemos definirlos o podemos controlarlos mediante perfiles que controlan, digamos, el proceso, ¿vale? Con lo cual, todos estos parámetros yo puedo testearlos físicamente o virtualmente en SolidWorks Plastics para luego, digamos, establecerlos o colocarlos directamente en el control o en el panel de la máquina. Por último, vamos a establecer los parámetros del análisis de alabeos, del warp, ¿vale? En este caso vamos a expulsar la pieza con un ambiente que se va a encontrar a 25 grados centígrados, y quiero también pues definir que la dirección de la gravedad sea el eje de las X positivas. Bien, como disponemos de un inserto, hay que establecer cuáles son las condiciones de ese inserto. Ese inserto, digamos, se encuentra a una temperatura inicial de 25 grados contra un molde de 90 grados. Bien, una vez ya tenemos todo esto establecido, hay que establecer, digamos, la entrada del material, por dónde va a entrar nuestro material. En este caso tenemos toda la entrada o todo el canal de inyección que vendría por aquí, ¿vale? Toda esta zona de aquí. Lo que no me interesa es que este canal de inyección se tenga en cuenta para los análisis de alabeo que posteriormente vamos a realizar. Entonces lo que podemos hacer es definir que toda esta zona va a tratarse de el canal de inyección, con lo cual cuando yo vaya a hacer el análisis de alabeo no va a tener o no se va a tener en cuenta dicha deformación, puesto que no me interesa, no forma parte de la pieza física final que quiero obtener. El punto de inyección, esto sería el canal de inyección, el punto de inyección donde vamos a inyectar va a encontrarse exactamente más o menos en el centro del canal de inyección, y vamos a establecer la ubicación en este punto. Bien, una vez hemos establecido todos estos parámetros, ya lo único que nos queda es
realizar el cálculo. Aquí podemos establecer cuáles de los estudios o cuáles de las etapas del proceso de inyección quiero calcular. En este caso, pues puesto que me interesan, digamos, las 3 etapas, llenado, compactación y luego el posterior análisis de alabeo, pues tendríamos que ejecutar las tres conjuntamente. Bien, no vamos a esperar a realizar el cálculo, ¿vale? Puesto, como he dicho anteriormente, pues tarda un rato, del orden de para este ejemplo, pues no sé si vieran del orden de 1 hora y cuarto o por el estilo, y lo que vamos a hacer es directamente ir a el estudio ya calculado. Es exactamente el mismo ejemplo anterior con los mismos parámetros, pero ya totalmente calculado. Podemos ir a los resultados. Los estamos cargando. Aquí tenemos ahora los resultados de el proceso de inyección, de la etapa de inyección, en concreto de los correspondientes a la etapa de llenado. ¿Qué podemos obtener? Que el tiempo de llenado necesario para esta cavidad está del orden de unos 5 segundos. ¿De acuerdo? Es el proceso el tiempo que necesitamos para llenar nuestra pieza. Podríamos, digamos, hacer una pequeña animación de cómo va evolucionando el llenado de la pieza. Más información que podemos visualizar es la presión al final del proceso de inyección, con lo cual nos va a poder, digamos, permitir definir cuál va a ser la máquina adecuada para poder, digamos, inyectar. ¿Qué temperaturas vamos a tener al final del proceso de inyección? La temperatura del frente. Podemos ver también las marcas producidas por rechupes, ¿de acuerdo? En este caso, las principales valores se encuentran en la parte en las zonas más gruesas de la pieza, que se corresponden con el canal de inyección, y lo que podemos hacer es disminuir el rango de valores para representar más claramente las zonas donde realmente se van a producir los indeseosos rechupes, ¿de acuerdo? Prácticamente pues son las zonas donde más material se acumula, más volumen de material se acumula, y por lo tanto va a tardar más en enfriarse toda la pieza. Aquí en este gráfico que veis aquí nos representa, digamos, la facilidad de llenado de dicha pieza. ¿De acuerdo? En este caso, pues siendo todo verde, no va a haber ningún tipo de problemas de llenar correctamente la pieza. Bien, podemos pasar a los resultados del estudio de compactación, en la cual, digamos, estamos sobreinyectando material para mantener, digamos, el volumen. Veríamos cuál es la presión al final del proceso de compactación. Podríamos ver, por ejemplo, el volumen Estas serían las zonas que al final del proceso de compactación van a tener, digamos, más posibilidades de generar los rechupes o las marcas hundidas, digamos, sobre las superficies del material, ¿de acuerdo? Porque son las que mayor volumen de material disponen, ¿de acuerdo? Con lo cual es material que tenemos que enfriar. Y por último, si pasamos a los resultados del estudio del alabeo, podemos visualizar cuál va a ser, digamos, la deformación que se va a producir una vez, digamos, la pieza se ha enfriado totalmente. ¿Qué significa esto? Como sabéis, digamos, debido al proceso de inyección, estamos inyectando material caliente en una cámara vacía, ¿vale?, contra un molde a una determinada temperatura. Una vez, digamos, hemos llenado, estabilizamos mediante el proceso de compactación el material, refrigeramos para intentar reducir la temperatura a una temperatura en la cual, una vez abrimos la pieza o el molde, la pieza cae y no
y no se deshace, ¿vale? Y luego por el contacto con el ambiente y el material, pues la pieza acaba de enfriarse y es cuando se producen, digamos, las indeseadas deformaciones. Bien, un poco, digamos, con esto concluimos la presentación de hoy.